buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy hablaremos de algo que a veces evitamos, la muerte. Pero también lo más importante, la vida. En conversación de la mano con Juan Manuel Martínez Patiño, hablaremos de la muerte como una respuesta que nos deja una reflexión profunda. Quizás el verdadero cambio en nuestra vida no ocurre cuando pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo, sino cuando comprendemos que tal vez no lo tenemos. Porque el día que uno entiende que podría irse mañana, algo se ordena por dentro. Las prioridades cambian, las palabras importantes se dicen, los abrazos dejan de posponerse. Ojalá esta conversación nos recuerde algo muy simple. La vida es hoy y merece ser vivida con el corazón despierto. Tus libros, ya el título de tus libros, son evocadores. Pero la conversación contigo aún más. Para mí todo tiene un trasfondo. Entonces, si realmente supiéramos que mañana nos vamos, ¿qué cambiaría hoy en nuestra manera de vivir? Bueno, yo creo que es obvio que si uno, digamos, que profundizase en esa posibilidad, y si mañana me voy, pues, no sé, eso daría a dos preguntas más, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mi vida hoy día? ¿Vale? Por una parte, muy importante, ¿no? Esa reflexión que nos lleva a la introspección para corregir posibles cosas que hay que corregir, ¿no? Darle más importancia cuando no se le tiene que dar, o sea, cuando no se le da la importancia que necesita nuestra capacidad de amar, principalmente. Eso por un lado. Y segundo, y si mañana me voy, ¿qué me puedo encontrar, ¿no? ¿Qué me voy a encontrar? La trascendencia, ¿no? del ser humano. Eh, pues esas dos preguntas ya abarcan un tema impresionante y de muchas explicaciones. Mm. Pero para mí, ¿qué ganamos con tapar? No sé si estás de acuerdo conmigo. ¿Qué ganamos con tapar la muerte? ¿Qué ganamos Ah, con tapar, ocultar que nos vamos a ir, ¿no? Que tenemos que afrontar ese umbral, tarde mm, más, tarde menos, creas en lo que creas, sí, es pero así. vamos a afrontarlo. Entonces, ¿por qué evitamos pensar que la muerte, cuando puede ser uno de los mayores maestros de la vida, la estamos tapando para no vivir con ella? Mm. Yo pienso, mira, la muerte para mí, el día que cada persona, cada ser, cada criatura, pero bueno, nosotros que tenemos el intelecto más desarrollado que otras criaturas que habitan este planeta, pues nos puede llegar a lo que hablábamos antes, ¿no? En el momento que tú eres consciente que te vas, pues ahí viene nuestras la posibilidad, ¿no? de plantearnos, pues eso que hemos hecho con nuestra vida, qué tal. Para mí la muerte es el día más importante de la vida de un ser humano, porque es cuando afloran todas estas cosas, donde hay que ponerse serios con la vida de cada uno en el perdón, el perdonar, el perdonarse, muy importante. Y entonces la muerte, por otro lado, en esta sociedad nuestra occidental, que vivimos rodeados de la materia y somos muy materialistas, la gran mayoría, dejamos que nuestro ego conduzca nuestra vida en vez de llevarlo de copiloto, ¿no? Lo dejamos conducir, pues eso la muerte no tiene cabida, porque es el fin, para el ego es el fin de su existencia y eso da miedo. Da el pensar en el vacío, en la nada, pues cuando estamos muy metidos en nuestro ego, como he dicho, dejándolo conducir nuestra vida,
pues eso nos da un miedo atroz. Pero yo pienso que la muerte, o sea, la tendríamos que naturalizar porque es natural, forma parte de la vida, no es lo contrario a la vida, es forma parte de la vida. Forma parte de la vida y bueno, a mí cuando me dicen muchas veces, ay, es que hablas de la muerte como una cosa y qué susto. Bueno, y si no tienes miedo, ¿qué pasa? ¿Que no vas a tener fecha de caducidad? Ya. Eso es Pues un tabú que tenemos en esta sociedad que materialista, y ya está, hay sí, que, y que no nos preocupamos tampoco por conocer un poquito, porque eh, mi forma de pensar o mi idea es principalmente espiritista, ¿vale? Pero no soy una espiritista encorsetada a. Luego tengo apertura de mentes a muchas cosas. claro, Y desde siempre a nosotros nos enseñaron, los espíritus nos lo han enseñado. Aquí nosotros estamos celebrando un duelo. Aquí estamos celebrando a alguien que se va. Y allí están celebrando a alguien que vuelve. claro. Y cuando nacemos es exactamente igual. ¿Por qué preparamos el nacimiento con tanta alegría? ¿Y por qué preparamos la muerte como el mayor de los dolores para evitar a esa persona que haga el tránsito correctamente? Bueno, yo pienso que también, a ver, hay una parte nuestra que, lógicamente, la que está en este mundo, en esta escuela que llamamos Tierra, pues nuestra condición de ser humano, de esa parte materialista que somos, de la materia, cuando dejamos de ver algo pensamos que lo hemos perdido, ¿no? Porque eh, la gran mayoría de los seres humanos necesitamos ver para creer. Entonces, eso es una cosa que cada uno tiene que ir trabajando, ¿no? A este mundo hemos venido a eso, a experimentar y a evolucionar. Y, y yo creo bueno, también es normal, ¿no? Lógicamente, cuando un ser querido parte y uno tiene conciencia de que de momento no lo va a ver más, pues hay un dolor. Hay una desconexión que a la que estábamos acostumbrados, el abrazarnos, el tocarnos, es como cuando uno tiene, nosotros que uno de nuestros hijos viaja mucho, hoy día se encuentra en Malasia. Bueno, no lo vemos, hoy día con las tecnologías te puedes ver como nos estamos viendo tú y yo ahora, pero imaginemos que esto no existiese. Sabremos que está en otra parte del mundo, aunque no lo veamos, tenemos esa fe, ¿no? Esa realidad. Bueno, pues yo siempre digo que el que parte de este mundo, lo único que ha hecho es iniciar el regreso a casa antes que nosotros. Y volveremos a vernos, seguro. Entonces, bueno, ¿hay que pasar un duelo? Sí, porque tenemos la condición de ser humano. Y eso es yo que he tenido una experiencia que me dejó muy claro muchas cosas sobre este tema que estamos hablando ahora, yo no quisiera que se me adelantaran mis hijos, por supuesto, a irse. Pero quiero decirte bueno, que es así, hay un dolor cuando un ser querido parte antes que nosotros, hay un dolor de ese apego que tenemos hacia él y que ya pensamos que se acabó para siempre. Sí, y un dolor que muchas veces está disfrazado también de ese ego y de esos apegos y que muchas veces ese dolor, con mis respetos a todas las personas que han perdido familiares porque se sufre, porque lo quieres, no es el hecho de no tenerlo a tu lado, es que ya con quién voy a hablar, a quién le voy a decir, el yo, cómo lo voy a alimentar, cómo voy a alimentar mi yo. Por eso para mí es tan importante los testimonios como los tuyos, porque como los tuyos o como cualquier medium que pueda acceder hacia ese otro lado, de verdad no tenemos ninguna, verdad es nuestra verdad, pero que podamos comunicar y decir que ese otro lado existe, Hmm. porque el dolor no te lo va a quitar, pero te lo alivia. Hombre, claro, hay que transitar el duelo que nos lleve a la aceptación. El duelo, digamos que es un tránsito, ¿no? Del dolor a la aceptación, porque cuando el duelo se vuelve
patológico, entonces ya hay un serio problema, que normalmente es eso, ¿no? El ego, aunque suene, vaya a sonar mal lo que voy a decir, ¿no? El egoísmo natural que tenemos las personas por retener a quien queremos a nuestro lado siempre, pues eso nos lleva a ese duelo más patológico. Duelo hay que transitarlo, pero que nos lleva a la aceptación, a la convicción de que llegaremos a reencontrarnos en nuestra casa, donde realmente pertenece. Y bien es verdad que sí. Por eso tan importante la labor que haces. Eh, He comentado anteriormente en la presentación, gracias a tu experiencia cercana a la muerte te pudiste asociar con la muerte, darle la Mm. mano y entenderla y valorar otras cosas. ¿Nos podrías comentar un poco mmm, cómo fue tu experiencia cercana a la muerte? Bueno, sí, por supuesto. Es una cosa que además yo la comparto porque creo que su cometido es ese, es compartirlo. No me lo puedo quedar para uno solo, aunque esto, como he contado en varias ocasiones, eh, claro, me sucedió de muy jovencito, yo tenía 12 años. Uno no tiene, lógicamente es un preadolescente y la vida la ves de otra forma. Quizás cuando eres un niño, la pureza del niño te hace asimilar e integrar las cosas que de mayores no los tenemos tan claras como con más claridad, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando a un ser humano adulto le viene ese regalo, que es una experiencia cercana a la muerte a través de bueno, pues de un paro cardíaco, de un accidente, de una enfermedad, de cualquier situación así ya, digamos, como un ultimátum a nuestra vida, pues es un punto de inflexión inmediato, ¿no? Para un niño yo creo que es diferente, te voy a contar, ¿no? A mí me pasó, pues eso, con 12 años, yo un día me empecé a encontrar mal, a regresar de la escuela, bueno, lo típico, era en el mes de enero del año 81, o sea, hace ya bastante tiempo. Yo no había Y nacido, o sea que... fíjate, yo ya tenía 12 años para cumplir 13 ese mismo año, pero yo los cumplo en abril. O sea, esto fue en enero. Eh, y bueno, pues eso, me empiezo a encontrar mal, pero con los síntomas de una gripe, ¿eh? O sea, tampoco, pues, fiebre, dolor muscular, malestar, dolor de cabeza, todo los mismos síntomas que tiene una gripe. De hecho, cuando mi madre llama al médico y viene a casa, pues dice eso, él diagnosticó una gripe común, porque era normal que en el mes de enero, pues Se tuviera eso, eso. claro, ya en muchos hogares estaba instalada esa enfermedad o esa patología, ¿no? Bueno, pues el caso es que mi madre, como todas las madres que tienen un sexto sentido, pues ella, bueno, sí que estuvo aquella noche conmigo, pues vigilándome, como es normal, a ver que la fiebre no subiese, que tal, que pin. Y al día siguiente, bueno, hubo un proceso de esta enfermedad que todavía no estaba bien diagnosticada porque me salieron a mí unas... Yo, no, yo he de decir que nunca he tenido ninguna alergia a ningún medicamento. Pero al día siguiente, aunque yo era un crío, un niño, era bastante pecoso, era muy rubio y con muchas pecas, y muy blanquito. Y entonces a mí me salieron unos puntitos en los brazos, pero que las podía diferenciar de las pecas, ¿no? Mi madre pues llamó al médico, no, esto es posiblemente es una reacción al medicamento, qué tal, pero total, si lo que daban eran analgésicos para controlar la fiebre y todo eso. Bueno, mi madre no se quedó muy conforme. De hecho, yo creo que si mi madre me hubiera dejado ese día tranquilamente en casa, seguramente igual ya no despierto al día siguiente. ¿Por qué? Porque ella intuyó de que era algo más que no una gripe común. Y bueno, decidió llevarme junto a un tío mío que creo que tenía más disponibilidad en ese momento, llevarme al hospital que teníamos cercanos, el conocido Hospital de Belvitge, aquí en Barcelona, que es un gran hospital y nosotros vivíamos a 10 minutos.
Llegamos allí en ese hospital ya me diagnosticaron que yo lo que tenía era una meningitis. Entonces, si una meningitis hoy día es bastante, digamos, Claro. peligrosa, pues imagínate hace 45 años. De hecho, había muerto una chica en mi colegio unos meses antes de meningitis. Lo que pasa es que no dijeron nada en el colegio. Qué Y barbaridad. luego yo fui el único que tuvo meningitis, que se había contagiado o lo que fuera. Mis padres sí que lo avisaron rápidamente al colegio para que pusieran los medios, que era una pastilla que tenían que darle a cada persona que había tenido contacto conmigo, tanto en el colegio como mis vecinos, familia, tal, ¿no? Y eso fue, bueno, claro, determinante para que no hubieran más casos. Claro. Eh, entonces, bueno, cuento, cuando yo llego al hospital con mi madre y mi tío en su coche, que era un Seat 600, que parece que lo estoy viendo ahora, porque esa es otra historia de que cuando me dicen que si, ¿cómo me puedo acordar? Ya te digo yo que esto no se olvida en la vida. O sea, la tengo, siempre ha estado presente conmigo, siempre, cada día de mi vida. Lo que pasa que con más intensidad en algunos momentos que en otros, que ya explicaré. Bueno, pues cuando llegamos al hospital de Belviche, en la puerta de urgencias, allí me ayudan a salir mi madre, mi tío y tal, y ya llegaba un celador con una silla de ruedas, donde allí me acomodan para meterme dentro del pasillo de urgencias. Bueno, pues ahí yo ya tuve una primera experiencia, que yo claro, hoy sabemos cómo nombrarla, yo en aquel entonces ni idea, eh, lo que llamamos como experiencia extracorpórea. ¿Por qué digo yo esto? Yo creo que en ese momento que a mí me sientan en la silla de ruedas y me meten hacia adentro, en ese preciso momento, porque yo o perdí el conocimiento, ya entré en coma, algo tuvo que pasar porque yo en ese momento, ¡pum!, yo ya me veo fuera del cuerpo. O sea, de hecho yo sigo siendo yo, porque eso es otra cosa igual, ¿no? Que me preguntan, ¿y tú cómo te veías? Yo seguía siendo. El caso es que cuando yo eh, me veo en la silla de ruedas, con el gesto así, como dormido, y digo, perdona por la expresión, ¿no? Digo, pero hostia, pero si ese soy yo. O sea, claro, te quedas como diciendo, pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? O sea, pero no desde el miedo, ni la inseguridad, ni nada, porque como yo seguía siendo yo, es como el que deja un traje, ¿no? Dice, bueno, es mi traje, pero Esa tranquilidad, esa tranquilidad. no sientes apego por el cuerpo. Eso es una lección magistral para la vida. Cuando entendemos que no somos el cuerpo, hay una liberación de una magnitud impresionante para nuestro día a día, ¿eh? A través de esa experiencia es una cosa que he aprendido. Entonces, esa primera experiencia que yo tengo es extracorpórea, pero digamos que en este plano terrenal, porque yo podía estar viendo toda la situación que se estaba dando delante de mi cuerpo y delante del escenario este terrestre, porque además yo recuerdo que, o sea, yo pensé en mi tío porque no lo estaba viendo y con el pensamiento llegué al lugar o lo que fuese, yo estaba viendo a mi tío cómo aparcaba el coche. Y eso con unos ojos físicos era imposible. No se ve. Y yo lo estaba viendo todo a la vez. Y lo que puedo contaros, lo estoy haciendo muy resumido porque tampoco quiero cansar a la gente ni Ay, quiero no, por buscar. favor, ¿qué va? No, pero que tampoco quiero buscar sensacionalismo ni nada de esto. No, pero si viera la de cosas que se me están pasando ahora mismo por mi cabeza. Tú luego pregúntame lo que quieras y yo te voy contestando, que a mí me encanta que me preguntes. Y bueno, pues yo lo que te puedo decir es que hay mucha gente, ¿no? Que cuando cuenta su narra o comparte su experiencia acerca de la muerte hablan de un túnel y tal. Yo no recuerdo ningún túnel. Yo recuerdo que después, o sea, de estar en esa experiencia extracorpórea, pero en este
plano terrenal, de pronto aparezco en otro lugar que ya no es terrenal. ¿Vale? Estoy en otro sitio, en un lugar, es que no sé, para que nos entendamos, y no lo hablo porque yo no me considero religioso, yo tengo, lógicamente, mis creencias, pero no soy religioso. Ya somos dos. Entonces, yo comparto, hay cosas de las religiones, porque yo creo que todas las religiones, el núcleo es el mismo, el Efectivamente. origen es el mismo, que es el amor, y ya está. La Luego, base es el mundo. Para mí, religión, que viene de la palabra ligar, religar, es ligar a un dogma encorsetado al ego del humano. Entonces, cuando a mí me preguntan, bueno, pero entonces tú no crees en Dios, crees en la Virgen, pues sí, pero no creo con lo que, con todos mis respetos, que cada uno crea lo que quiera creer, no creo lo que la Iglesia cree, pero también creo en el budismo, también creo en el hinduismo, creo que el principio de todas las religiones es amor y la base de lo que somos es el amor. Ahí es donde yo creo. yo Y también. tengo, resumidamente y en plan brusco, la denominación de religión Ana, porque verdaderamente no tengo nada que me encorsete en nada. Yo comparto también eso, como he dicho, todas las religiones parten de un mismo origen que es el amor, ya está. Luego, bueno, nuestra condición de ser humano como egoístas en muchos casos, pues lo vamos llevando al campo que nos Interesa. conviene y ya está. Dentro de cada religión, por supuesto que hay gente muy buena y hace cosas desde el amor, que es lo interesante y lo que es la esencia de eso. Entonces, bueno, eh, como digo, yo llego a un lugar que, por decirlo de alguna forma que nos entendamos, era como el paraíso, ¿no? Igual que cuando uno va, no sé, aquí que tenemos más cerca el Pirineo, vas a una zona del Pirineo con un paisaje, bueno, exuberante, bueno, pues imagínate eso, pero multiplicado por 1 millón de veces. Porque yo, que soy amante de la naturaleza, desde que tengo uso de razón, he visitado muchos lugares impresionantes, muy bonitos, que aquello donde yo me encontraba era, bueno, impresionante, no hay palabras. Lo más significativo también, que cuando yo llego a ese lugar, que estoy siendo testigo de lo que veían mis ojos, iba a decir, bueno, lo que veía, yo estaba viendo, pues ya te digo, los colores, el sentirte parte del árbol, de la hierba, de las flores, de todo eso, eras parte, o sea, es un todo, ¿no? Es cuando tú, o sea, es increíble, es increíble. La verdad que no hay palabras, realmente no hay palabras para poder expresar todo lo que se siente cuando nosotros llegamos a ese lugar, donde llegaremos todos. Y ahí en ese lugar, aparte de una naturaleza, como digo yo, exuberante, con unos colores que parecían, a veces lo digo, como un cuadro hiperrealista, eran colores que estaban vivos, o sea, estaban vivos, era todo latente. Y habían varios niños allí, habían niños que estaban tutelados, por decirlo algo así, como con gente adulta, pero joven, como cuando, yo hago la comparativa de cuando, por ejemplo, una excursión de un colegio, ¿no? Que van los monitores, los profesores, los maestros, con sus alumnos, jovencitos pequeños, y los llevan al campo a pasar el día. Bueno, pues una situación muy parecida a esa, donde todo era amor y alegría. No habían, o sea, yo conectaba con todo ese sentimiento de paz, de armonía, de amor. Lo que pasa que, aun siendo yo presente en ese lugar, era como si yo fuese un observador, como si hubiera un umbral que yo no podía traspasar, porque yo quería ir con ellos y ellos, de alguna forma no verbal, me estaban diciendo que yo no podía estar ahí, no podía ir con ellos, pero yo quería ir con ellos. Y luego ya, claro, yo pensando y pensando, digo, si hubiera traspasado ese umbral, igual ya no retorno, ya me hubiera quedado. No, Eh, no retorna. De hecho, mira, conforme estás hablando,
como he dicho antes, a mí se me agolpan millones de experiencias vividas, y digo millones de experiencias porque he vivido muchas experiencias extracorpóreas conmigo misma, no ECM, ¿vale? Yo no se puede decir que he estado clínicamente muerta, sino con bilocación. O a través de medium de incorporación que soy, cuando presto mi cuerpo y mis cuerdas vocales para que el espíritu vea y sienta. Y fíjate, te doy las gracias porque cualquier medium que nos vea, cualquier persona que sea que le guste el tema o le guste aprender de las enseñanzas mediúnicas, de las experiencias cercanas a la muerte, me entenderá. ¿Por qué te doy las gracias? Pues porque da la casualidad que ahora efectivamente tenemos esa voz que tiene internet. Yo soy del año 83, es decir, 2 años después de cuando tuviste tu experiencia. Las personas ahora tienen el acceso, pero eso que estás contando, esa experiencia cuando los niños, cuando veías a los niños, veía esa inmensidad, veía a personas jóvenes cuidándolos, las he vivido mucho antes de que se pusiera supuestamente y de moda el tema de las experiencias cercanas a la muerte o el que se pudiera hablar con total libertad. ¿Cómo? A través de espíritus desencarnados, almas desencarnadas que se han pasado al otro lado, donde los guías espirituales son personas jóvenes. Tenemos en el grupo nuestro, yo pertenezco a un grupo espiritista, en el grupo nuestro tenemos una monjita. Esta mujer le gusta el hábito de monja, no es que allí sea monja, ojo, no es que allí sea monja, sino que en la vida real era monja, en su vida, y le gustó y se quedó con ese hábito. Y ella viene a por los niños que se quedan estancados. Lo que el espíritu ve cuando yo presto mis cuerdas vocales, cuando yo presto mi cuerpo, es exactamente lo que estás contando. Por lo cual te doy las gracias porque estás confirmando desde otro plano, desde otra forma vívida, lo mismo que yo llevo viendo años sin verlo en televisión, sin verlo en YouTube, sin verlo en... Ya. Bueno, y es precioso, es precioso, porque cuando ves eso, es que ni yo me quiero volver. ya. Bueno, porque yo lo que... Bueno, el tema que, como digo muchas veces, yo cuando llego según en esa narración que estoy haciendo, la explicación de esta vivencia, bueno, uno trata de ser lo más objetivo dentro de que es subjetivo, pero que a veces cuando llego al punto, ¿no? De que cuando lo más hermoso que uno puede vivir en una experiencia como esta es conectar como yo conecté allí, en ese lugar donde yo quería quedarme y yo quería estar, de pronto empieza a envolverme, no sé si yo voy hacia ella, la verdad, no lo sé, si yo voy hacia ella o ella viene hacia mí, pero una luz blanca, poderosísima, que no deslumbra y con un amor impresionante. No sé, sientes un abrazo como que has vuelto a tu casa, has vuelto donde realmente perteneces, ¿no? Es una alegría de tal magnitud y yo siempre digo lo mismo, hacer una comparación, yo tengo 2 hijos que los quiero con locura, que daría literalmente mi vida por ellos. Soy mi mujer que la quiero, que llevamos muchísimos años juntos, pero es que este amor que tú sientes allí, bueno, directamente no es de este mundo, no es de este mundo. Y es impresionante, ¿no? Es el abrazo de un amor incondicional de una magnitud impresionante que no se puede describir. Bueno, pues en esa luz apareció mi abuelo materno, que él había fallecido unos años antes, con el que yo tenía pues una estrecha relación de, bueno, era
era mi abuelo, que era, además era una persona buenísima, porque era muy cariñoso, muy noble, con muy buen temperamento, muy buen carácter. Eh, y este abuelo mío que apareció allí tal como yo lo recordaba, ¿eh? No lo vi ni más joven ni nada, yo lo vi tal cual lo recordaba. Eh, fue el que me dijo que yo no me podía quedar allí, que no era mi momento y yo me tenía que volver. Yo realmente yo me quería quedar allí. Es decir, una cosa importante, yo era consciente del dolor que sentían mis padres, porque a mí, en un estado de coma, estuve 9 días en coma, a mí me habían desahuciado los médicos, a mis padres le dijeron que pues, muy probablemente no saliera de ahí. Pues imagínate el dolor desgarrador de estos padres, ¿no? Pues yo era consciente de ello, como digo, y es que en este lugar, en este sitio, en este plano, como queramos llamarlo, tenemos una expansión de conciencia bestial. O sea, yo creo que recuperamos nuestra esencia realmente, o sea, que sabemos, entendemos perfectamente todo. O sea, yo era consciente de ese dolor, pero entendía a su vez que era un proceso que estaba bien, que es Que algo tenía que ser así. que tenían que vivir mis padres. O sea, era algo que estaba bien y que se tenía que dar así tal cual se estaba dando. Eh, bueno, pues aun con eso yo me quería seguir quedando allí porque había vuelto al hogar, literalmente al hogar. Entonces, mi abuelo es el que me insistió diciéndome de que, también diciéndome a través del pensamiento o algo parecido a ello. Y me decía que no era mi momento y que yo me tenía que volver. Yo me llegué a enfadar con él, ¿eh? O sea, yo quería que quedarme allí y, bueno, total, que, que digamos que le hice caso, bueno, digamos no, que le hice caso, y a los 9 días yo desperté de un coma. Tuve una pronta recuperación, milagrosa, según los médicos, esto es un milagro porque no me quedó ninguna secuela, ¿eh? Y yo en pocos días estuve recuperado. Y claro, cuando yo llego, me despierto, que estoy en una UCI, me tenían aislado por el tema de la Claro. enfermedad y tal. Yo cuando ya estoy consciente, pues digamos que la primera persona que vi fue a mi madre a través de una ventanita que había en la puerta de la UCI y mediante un interfono pues hablábamos. Cuando ya mi madre, a los pocos días, la dejan entrar dentro conmigo, pues claro, yo le cuento lo que había vivido, a quien había visto, que al fin y al cabo era su padre, y ahí el primer zasca, como decirlo, porque me dicen, bueno, claro, es que tú estabas muy malito, lo habrás soñado, has estado muchos días dormido. Yo sabía que no era un sueño. Claro. De hecho, te queda claro otra cosa importante que aprendes, que el sueño es esta vida, que ahí es donde más despierto estás, donde tú realmente eres, sin ninguna limitación. O Sin sea, corsetamiento, sin nada. no, cuando estamos aquí, cuando tú has experimentado esa salida de tu cuerpo, de tu vehículo, de tu traje, es cuando experimentas lo que realmente somos, la grandeza del ser que somos, sin hablar desde el ego, sino simplemente de lo que somos en esencia, que somos mucho más de lo que vemos delante del espejo. Cuando vuelves otra vez a coger este vehículo, es cuando te ves que te sientes como, pues eso, eres un ser ilimitado dentro de un cuerpo limitado. Pues esa experiencia de estar allí conectado a todo y formar parte del todo, pues tú no te quieres venir, eso está claro, es que estás en casa, es que estás experimentando lo que realmente eres. Y como he dicho, mi madre me dice, no, lo habrás soñado y tal y cual. Bueno, pues eso más luego otras situaciones que yo quería contar, por ejemplo, a mis enfermeras que venían, habían dos que siempre entraban juntas y tal, y yo les contaba, pues tampoco, aquello que, bueno, lo típico, te dan como la palmadita, bueno, chavales, que sigue, o sea,
Has Pues estado soñando mucho tiempo, es la una cosa que tú ya medicación. hasta te planteas, o sea, llegas, claro, es que eres un crío, ¿no? Y en aquella época aún que se hacía mucho caso a los mayores, todos los mayores dijeran lo que dijeran, siempre tenían razón, en mi época. No, no, y en Entonces, la mía, y en la mía. bueno, yo, digamos que, no sé, no te digo de volverme loco, pero decir, bueno, pero yo sabía lo que había vivido, pero es que me hacían como dudar, ¿no? De decir, esto es real, no es real, pero yo sabía. Dudar, dudar, incluso mantener en silencio lo que estabas viviendo. Sí, bueno, yo no lo volvía a Eh, decir más, ¿eh? claro, claro. Yo he tenido la gran suerte de criarme en una familia donde la conversación con la muerte ha sido a diario. Entonces eso es una gran suerte. Mm, Pero he ido muchas veces a ayudar a niños que están pasando por ahí, que no saben, que, que sus papás están un poquito más abiertos a saber qué les pasa, pero no a entender qué les pasa. mm, Y esa es la importancia de la labor que estás comentando, porque esto puede ser muy contraproducente. En tu claro. caso se durmió durante unos años. Lo dormiste para mantenerte en silencio y lo recuperaste, lo despertaste cuando ya tenías uso de razón para decir, es que es verdad, es mi verdad. Pero cuánta gente no se ha vuelto loca, ha ido a psiquiátricos, ha tenido enfermedades mentales, patologías de por vida. Sí, porque además te digo una cosa, cuando, o sea, eso te deja una impronta, eso te deja una impronta que eso se queda ahí. Lo que pasa que fíjate, ¿no? El amor, ¿no? De esa experiencia, la compasión de esa experiencia, porque lo que tú estás hablando, ¿no? Que no te atrevas a contarlo, te lo guardes porque es una cosa tan extraordinaria que dices, bueno, como nosotros la humanidad tenemos tanta costumbre de etiquetarlo todo, pues tenemos miedo a que nos señalen con el dedo como un bicho raro, ¿no? Bueno, De pues digo, etiquetar y me vas a disculpar y de juzgar. sí, bueno, claro, exactamente. Lo que nosotros no creemos no está bien. ¿Y por qué? Exacto, exactamente. Bueno, pues como te digo, esa impronta que es puro amor y la compasión de esa experiencia es paciente, porque sabe que un día lo vas a compartir. Y cuando tú empiezas a compartir ese regalo que te ha dado la vida, que entiendes que no es para ti solo, que tú tienes que hacer de mensajero, digamos que su trabajo, el trabajo real de que se te ha permitido tener esa experiencia, se empieza a desarrollar cuando tú empiezas a compartirlo. Porque yo me he dado cuenta a lo largo de estos años de que hay muchísima gente que necesita entender todo esto, porque a mí, en mi caso particular, pues normalmente son personas que han perdido a seres queridos y no tienen muy claro lo de la trascendencia del ser humano. Entonces yo a través de mi testimonio, de mi vivencia, he aprendido y me he encontrado que esa experiencia mía ha podido ayudar a mucha gente. Yo no hablo de que yo pueda ayudarles, sino mi experiencia ha ayudado a mucha gente. Entonces, o sea, está muy claro de que todos pertenecemos al mismo lugar, aunque no nos lo creamos, todos somos lo mismo y todos estamos conectados. Lo que pasa que Todos. lo que hablábamos al principio de esta conversación que estamos teniendo tú y yo, de que el ego, el trabajo del ego, cuando lo dejamos de piloto de nuestra vida, de conductor, es aislarnos los unos de los otros. Y así nos va el mundo, porque nos sentimos, yo soy diferente a ti, tú eres diferente a aquel, yo soy mejor que tú, tal, y así nos va, que mira, fíjate en Pues qué porque se no parece. estamos en un círculo de borreguitos, no estamos en un círculo de borreguitos, pero fíjate qué importancia todo esto que comentas, que además cuando hablas, ya no solamente tus palabras, sino la energía que desprendes en ellas,
el amor que desprende cuando lo hablas, lo importante que es. Porque yo cuando escucho un testimonio como el tuyo, cuando he tenido testimonios a mi alrededor, a mí me han dado fuerzas vividamente conmigo y con las personas que he estado a continuar difundiendo y a romper la barrera de yo no te voy a juzgar, tú crees lo que quieras, pero esta soy yo. Y me Mm. da igual lo que pienses. Es Esta así, soy yo. es así. Yo me pasa cuando yo comparto esto, o cuando, por ejemplo, con los libros, ¿no? Que no el cometido del libro es simplemente llevarlo a más sitios. Y yo no trato de convencer a nadie, para nada. Es, cada uno es libre, lleva su camino, su proceso, y ya está, es la libertad del ser humano, ¿no? Elegir. Y yo lo que hago es eso, no intentar no convencer a nadie, sino compartirlo, y ya está, nada más. Pero eso es una importancia grandísima. Incluso te habrá pasado que cuando comenzaste a querer compartir, empezaron como a alinearse, por lo menos yo lo digo por mí. Cuando Sí, ya sí, me dijeron los seres de luz, oye, que te ponemos aquí, que venga, difunde. Que como te comenté el otro día cuando hablábamos por teléfono, he tenido muchas experiencias, pero la salida del cuerpo fue tan bestial. Contemplar esa luz que dice, esa inmensidad, el no querer volver. Y me dijeron, no, pero es que tienes que volver para difundir. Mm, cómo se han alineado las cosas para que se pueda difundir, para que esta noche estemos aquí hablando los dos en comunión, cada uno desde su experiencia y desde su perspectiva, y estamos básicamente hablando de lo mismo. Vamos a compartir ese amor que nos han dado y ese conocimiento de que nos han dado, porque eh, quieras creer más o no, el conocimiento de ese otro lado te da tranquilidad, te da exactamente. paz. Y si te adentras, te da enseñanza y te Mm, da tranquilidad. Un amor exactamente. inmenso. Es Lo que, primero, dime, perdona. no, no, digo que sí, estoy completamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Cuando tú compartes, en mi caso, sin ninguna pretensión, simplemente es compartir el amor que uno ha sentido, de alguna forma, por lo menos a priori lo que vas a dar a la persona que te está escuchando es algo de esperanza, que ya es importante. ¿No? Porque hay mucha gente que se plantea eso del más allá, que lo ven como algo esotérico, o lo que hablas de la muerte y lo ven como algo lúgubre y tenebroso. Pues siempre digo lo mismo, o sea, da igual, creas o no creas, lo vas a experimentar. O sea, si es que da igual, al fin y al cabo todo lo vamos a experimentar. Pero si tú te vas preparando tu día a día y das cabida a otras posibilidades y no a un pensamiento único y cerradito, pues puede que tu visión de la vida se amplíe de una forma que ni te puedas imaginar a día de hoy. Porque es así, o sea, como se suele decir, tú puedes ver las cosas, el vaso medio lleno, medio vacío. Cada uno es libre de elegir esa perspectiva, ¿no? Pero siempre mmm, es muy interesante pensar de que todo lo que nos ocurre en la vida es para algo, para nuestro bien, por muchas veces que lo veamos, pero ¿cómo puede ser esto para nuestro bien? Pues lo creamos o no, el cometido es ese. Como yo hablaba antes de experimentar el dolor de mis padres y yo entendía de que estaba bien, que tenía que darse así. Porque todo tiene un porqué y un para qué. Mm. Porque todo tiene Nada, un porqué. Y nada es por llegaste, casualidad. fíjate que yo te he escuchado en otras entrevistas, eh, cuando te he oído, fíjate que allí se cogen otras perspectivas allí me refiero en el otro plano. Se cogen otras perspectivas que el ojo humano, que la piel, el cuerpo no es capaz de describir aquí. Tú llegaste a ver hasta los colores con claridad. Sí,
Bueno, de hecho, mira, yo soy daltónico y yo allí, o sea, yo podía ver colores que aquí no he vuelto, o sea, que yo no he vuelto a ver en mi vida, en lo que llevo de vida. No lo he vuelto a ver. Y bueno, pero no solamente los colores, como he dicho, la conexión tan fuerte Tan brutal. de ser, o sea, está conectado a todo y todo conectado a ti, o sea, que no eres más que el árbol o el árbol no es más que tú, o sea, me explico lo que te quiero decir, o sea, esa, esa conexión de que realmente existe aquí, lo que pasa es que se nos olvida. El no estar, estamos todos conectados, queramos o no, estamos conectados. Y los problemas, ¿verdad? Se hacen más livianos Hombre, cuando claro, entiendes todo esto. eh, es como el que está acostumbrado a vivir en un barrio de delincuentes. Al final te haces tanto a vivir en un barrio de delincuentes que ya los delincuentes son tus vecinos, no son delincuentes. no, Entonces llega un momento en que vives las cosas de otra manera y ves los problemas como, bueno, forman parte de aquí, de este teatro, pero no, no de nosotros. exactamente. Bueno, todo tiene un propósito. Todo lo que nos ocurre y nosotros mismos está detrás de un propósito existencial. Y todo es maravilloso. Eh, claro que hay cosas que son tristes, por supuesto. Fíjate la situación mundial que hay, ¿no? Por unos cuantos que, eh, guiados por su ego, por el egocentrismo y el narcisismo, pues están llegando fíjate, ¿no? A los conflictos bélicos que hay, dejar criaturas que mueran de hambre, bombardeadas. Todo eso tiene una solución si realmente fuéramos conscientes de lo que somos como seres humanos, ¿no? Y se nos escuchara realmente cuando se hacen a nivel mundial, ¿no? Las peticiones que hay, el no a la guerra, todas estas cosas, que parece a veces una noticia sensacionalista y no tiene mucha más profundidad. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos verla o no queremos verla, que es diferente. Entonces, Pues estamos... ahí fíjate que has hecho un comentario y me vas a permitir que haga un inciso. Si verdaderamente, porque suscribo cada una de las palabras que has dicho, queremos ayudar desde nuestro prisma, en la base del amor, en la base de lo que somos, en la base de la experiencia que hemos vivido, vamos a coger 2 minutos, 5 minutos al día, el tiempo que dispongamos y de la mejor manera, ya sea desde la religión católica, desde la meditación, de lo que sea, y vamos a focalizar esa energía para ese sitio que está en conflicto, para que esa luz se ilumine, en lugar de alimentar más el odio, peleando y gritando con un no a la guerra. Porque verdaderamente no vamos a poder hacer nada literalmente si nos vamos a una trinchera y somos nosotros también los guerreros. Hay una frase que me decía un amigo que yo, con mis actos de sinceridad, pues me la repite mucho, que me dice: abandona la espada de la lucha y coge el escudo de la calma, pero desde el amor, porque muchas veces hacemos más no dándole de comer y alimentando el ego de esas personas cuando todo el mundo está pendiente, sino pidiendo por esas almas que están en necesidad. Exacto, eso se llama subir nuestro nivel de frecuencia amorosa. Si nosotros no elevamos nuestra frecuencia amorosa, eh, el mundo empieza a cambiar, Pero empecemos por nosotros por supuesto. y de ahí empecemos a subir como un altavoz. Cuando una alma, otra alma, otra alma, otra alma empieza a hacer lo mismo, la frecuencia se eleva de tal manera que ese ego, ese narcisismo, ese odio se aniquila. Pero si con el odio y el narcisismo lo seguimos alimentando, pues así no acaba nunca. Al No. revés, estamos, y no quiero ser derrotista, cargándonos nosotros mismos Mm, nuestro amor, nuestra oportunidad de vivir a través de eso, mm. del odio y de la alimentación. Eh, de los dos libros que tienes, para mí los dos a cuál más interesante, uno de tu propia experiencia y el otro
de las experiencias recabadas y la importancia de vivir en armonía en base a las experiencias que has recabado. Mm. ¿Qué le dirías a las personas cuando lean tu libro? ¿Qué mensaje? Porque para mí yo lo tengo clarísimo cuando hablo contigo. Y por supuesto, dentro de las palabras de ese libro y de esa lectura, pero ¿qué mensaje se tendrían o que te gustaría que se quedaran cuando lo leen? Bueno, para mí, digamos, como tú has dicho, el primer libro el que saqué, que fue porque, bueno, ya la gente, cuando yo compartía mi experiencia en Petit Comité y tal, ya empezaron, oye, esto lo tendrías que escribir para que fuera más gente y compartirlo. Y yo decía, bueno, no sé si alguien querrá esto leerlo, ¿no? Publicarlo, lo que sea. Y bueno, sí, la verdad es que a raíz del primer libro se puso muchísima gente en contacto conmigo y seguimos en ese paso, en ese camino que me está llevando a conocer gente impresionante. Aprendo muchísimo y el amor me llega a raudales. Entonces, en ese primer libro que yo lo titulo Y si mañana me voy, lo dividí en tres partes. La primera parte, digamos que es un poco mi filosofía de vida, como yo procuro ser coherente conmigo mismo. Eso es muy importante. Cada uno tenemos que procurar ser coherentes con nosotros mismos y no llevar la vida que otros nos dictan, ¿no? A veces por no molestar o por... es una imagen de nosotros que no es real por satisfacer a otras personas, estamos siendo incoherentes. Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte, que es mi historia, la de la experiencia cerca de la muerte de mi niñez. Y luego la tercera parte, que también la titulo ahí, Lo paranormal es más normal de lo que parece, es ahí empiezo a compartir cosas que se me han compartido y que me han permitido compartir, la valga la redundancia. Y luego en este último libro, que le he titulado He vuelto, la muerte, una respuesta, ahí abarco varias evidencias a través de las terapias regresivas de vidas pasadas, a través de las experiencias cercanas a la muerte y luego a las evidencias de los contactos y señales con seres que ya han trascendido. Bueno, es tan evidente que no se puede eso arrinconar. Hay que naturalizarlo, como digo, normalizarlo, porque es natural. Y entonces, ¿qué mensaje daría yo? Bueno, pues la conclusión a la que yo he llegado es que si el ser humano pierde el miedo a la muerte, su nivel de conciencia va a elevarse. Y en consecuencia eso va a estar en sintonía con el ser en mayúsculas. Y una sociedad que pierde el miedo a la muerte, sube ese nivel de conciencia y está en sintonía con el ser, puede desarrollar en sí a lo que ha venido, que no es otra cosa que intentar ayudar a quien lo necesite, sea ser humano o cualquier criatura de este planeta, para que su vida aquí en este mundo sea un poquito mejor. Esa es la única forma que tiene el ser humano de sentirse realizado. Es ayudando, te ayudas. Qué importante lo que has dicho, porque cuando empezamos a buscar en este mundo, bueno, y yo qué misión de vida tengo? No, qué misión de vida no. La misión de vida es ayudar y dar amor. Dar amor a ti Sí, es muy mismo, sencillo. crecer desde la ama de casa, desde el empleado del supermercado. Es que es muy sencillo, es más sencillo que todo eso. Muy sencillo. Pero es querer hacer las cosas difíciles y complicadas y estigmatizar lo que no entendemos, que es el otro lado. Pues te digo de corazón que, bueno, ya me tenías conquistada en ese sentido, pues te compraré los libros y los leeré y espero que me lo firmes y que nos podamos ver en persona y darnos un fuertísimo abrazo. Sí. Eh, si mañana te fueras, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a la humanidad? Bueno, que no pierdan el tiempo y que todo el amor con el que han venido a este mundo lo vayan repartiendo y se irán con una maleta llena de amor. Pues mejor descripción
no puedo estar más de acuerdo contigo. Te doy las gracias inmensas. Como he dicho antes, conforme me vas a permitir el comentario que lo haga en público, evidentemente hay cosas que voy a después por privado te las diré, pero se desprendía un aura de energía tan bonita y tan de verdad que ha traspasado la cámara y lo ha traspasado todo. Y ahora mismo tengo una emoción muy grande y nada más que te puedo dar las gracias por la luz tan inmensa que desprende. Muchas gracias a ti. Gracias de corazón, gracias por participar y te envío un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a ti por la labor que haces en intentar arrojar luz al mundo a través de tus programas, de compartirlo con la gente y de estar en sintonía con el amor. Muchas gracias. Muchas gracias.